Muy buenos días, bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Estamos en plataforma radio y televisión simultáneamente a nivel nacional. Queridos amigos, el fin de semana nos ha permitido ir un poco revisando los escenarios políticos posibles que pueda tener esta campaña electoral. Y obviamente sentimos como que efectivamente había un cambio en la actitud de algunos candidatos. Ya no es tanta la verborrea, ni los ataques, ni la insidiosa a veces capacidad que tienen algunos de ir sembrando una serie de intrigas para crearle problemas al contendor, al rival, sino que las cosas están más o menos parejas, no hay insultos de por medio. Obviamente habrán pullas, habrán estocadas, qué sé yo, pero ojalá que esta campaña en los próximos 2 meses sea lo suficientemente clara en el proceso de dar a conocer a los ciudadanos cuáles son las ofertas políticas de los 19 candidatos. En esto debemos concentrar nuestra atención, más allá de las anécdotas, más allá de si debemos esperar pronunciamientos de un título de una universidad respecto al título de un candidato o cosas por el estilo. Si hay que investigar, hay que investigar. En eso no hay que hacer concesiones. Los candidatos tienen que llegar a postular con la mayor transparencia y la mayor honradez posible porque van a gobernar durante 5 años a nuestro país. Entonces nosotros no podemos, a ciegas tampoco, ¿no?, elegir a una persona para que asume esa responsabilidad de gobierno. En todo caso, ya el escenario está planteado, las encuestas se están dando a conocer, y quiero decirles, queridos amigos, que tampoco al ciudadano elector le deben como atormentar las encuestas, ¿eh? Porque las encuestas son, algunos dicen la fotografía del momento, otros dicen que es más o menos el reflejo de lo que la tendencia, pero finalmente uno no sabe qué puede pasar en el camino, nadie tiene el escenario casi comprado de propiedad para decir yo voy a ser ganador, que ya estoy subiendo las encuestas, que mi candidatura sube como la espuma. Eso no es así. Todo con tranquilidad y mesura y sin mucho o excesivo a veces entusiasmo, ¿no?, de algunos candidatos. Las cosas hay que tomarlas con calma. Pues bien, hemos invitado, como lo hacemos con todos los candidatos, y probablemente esta sea una de las veces que vamos a tener que conversar con Francisco Díez Canseco, el candidato a la presidencia de la República por el partido Perú Nación. Él lleva en su grupo político a personas que evidentemente tienen su misma deseo de, si llegan al poder, gobernar con la mayor transparencia. Él tiene como, digamos, carta de presentación el haber sido presidente del Consejo por la Paz, es decir, una entidad que, si bien es cierto, tiene nombramiento oficial, sin embargo no tiene recursos, no tiene más que simplemente la calidad de entidad que busca la paz en el país. Muy bien, don Francisco Díez Canseco, abogado de profesión, político y analista y bueno, y además creo periodista. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Y empresario. Y empresario, multifacético. Muy bien. ¿Qué novedades? A ver, ¿cómo va su campaña? Bueno, Brevemente, porque vamos a entrar al tema central, que a nosotros nos interesa qué propone Francisco Díez Canseco. sí, bueno, el partido nosotros lo lanzamos en Chuschi a fines de noviembre, hace un poco más, o hace 2 meses más o menos, y lanzamos el partido, no lanzamos una candidatura. Y lo hicimos en Chuschi, donde Sendero Luminoso inició sus primeras acciones, porque nosotros lo que vamos a hacer es una revolución pacífica, a diferencia del intento violentista de Sendero. ¿Por qué? Porque creemos que en el Perú se tiene que pagar la deuda social y tiene que haber un partido como el nuestro, que es un partido institucional, no creado para una candidatura, sino en base a ideales que nos han llevado a un conjunto de peruanos a formar este gran movimiento político. Por eso yo he dicho con toda claridad que en nuestro partido no habrá cúpulas inamovibles ni candidatos permanentes, sino una fluida democracia interna y un trabajo permanente, desprendido, honesto y por supuesto dedicado al Perú. ¿Cuál es su ubicación
ideológica política, doctor Díaz Canseco? Las definiciones políticas, como usted sabe, se basan en la antigua distribución de la Asamblea Revolucionaria Francesa de 1789, donde los girondinos, que eran los conservadores, se sentaban a la derecha y los jacobinos a la izquierda. Yo creo que esta definición nos sirve para ubicarnos, pero no es tan precisa o tal vez ya Pero es ¿cuál un poco sería, obsoleta en digamos, los tiempos, ¿no es usted es cierto? un hombre de centro izquierda, es de derecha, de centro derecha? Yo diría que yo soy un hombre de centro. De centro, Yo correcto. creo en el ¿Sabe por mercado, qué le pero hago creo en esta? el pago de la Ah, deuda ya. social. ¿Sabe por qué le hacía esta pregunta? Porque ayer cuando escuchaba a Lourdes Flores Nano, ella en su entrevista, en la entrevista que le hicieron ayer, se esforzaba mucho en detallar que el PPC es social cristiano y que la gente debería de votar por recuperar ese social cristianismo de antaño, ¿no? Y también destacaba el hecho de la unidad con los socialdemócratas que representa obviamente Alan García, aunque algunos dicen que ya se olvidó de la socialdemocracia. Pero en todo caso, a ver, eh, una de sus intervenciones más interesantes fue la que hizo usted recientemente en el foro anticorrupción de la Universidad del Pacífico y Proética, donde usted hablaba de depurar a los corruptos. Yo entiendo que el tema de la corrupción es un tema casi crucial en el Perú, ¿ya? Es decir, estos sinvergüenzas que se roban la plata del Perú, ¿no? Y encima son coronados con la impunidad. Eso a mí me parece tan inaceptable, pero ocurre, pues, ¿no? Que se roben 10.000 millones cada año y no les pasa nada, no hay ninguno Así metido es, en la cárcel. Entonces, así es. a ver, ahondemos un poco en su propuesta de la depuración de corruptos, usted dice. ¿Cómo depurar corruptos? En primer lugar, ¿cómo identificarlos? O sea, si la corrupción casi nunca deja firma, no deja recibo, no deja factura, ¿cómo identificar a los fascinerosos que se roban la plata de los peruanos? Bueno, hay que investigar. Nosotros ya hemos elaborado una lista que tiene, en el momento que yo la presenté ante el foro de Proética, 183 personas que han sido denunciadas. Tenemos abierto un mail que se llama Ya. chapatucorrupto@gmail.com. A veces me olvido. Es, Y chapa, que, pero es chapatucorrupto@gmail.com, ya. donde invito a los televidentes y oyentes a hacer las denuncias correspondientes. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Es muy concreta. Yo creo que lo que está ocurriendo en el Perú se podría poner como similar a lo que pasó en Chicago de 1930, cuando el gángster Al Capone se apoderó de la ciudad y tenía comprados a los policías, a los alcaldes, en fin, toda la ciudad estaba comprada. Este es un país sitiado por una corrupción internalizada en el Estado, lo que se llama una corrupción sistémica, que no ha sido combatida y que al contrario ha ido creciendo y desarrollándose en el curso de los últimos 30 años. Para limpiar esto sería, como yo he escuchado de otros candidatos, totalmente teórico pensar que los órganos de control interno de estas instituciones van a poder hacerlo, porque si bien en ellas, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la policía y en el INPES, hay gente honesta, hay muchísima gente deshonesta que no nos deja trabajar. Por lo tanto, nosotros vamos a crear el Consejo Nacional de Moral Pública, que tiene una misión de corto plazo en nuestro plan de acción inmediata y que consiste en crear tribunales de honor integrados por personas ajenas a estas instituciones para que efectúen la depuración correspondiente. Y en simultáneo vamos a trazar políticas de mediano y largo plazo para recuperar totalmente la educación cívica y restaurar una educación de valores que no existe hoy en el Perú. Pero, doctor Canseco, algunos ciudadanos, no para contradecir lo que me parece bastante bien, crear un Consejo Nacional de Moral Pública que esté conformado por personas muy notables, pero la gente lo que también reclama es que la Contraloría General de la República, que es el órgano constitucional encargado de revisar las operaciones de compra, las operaciones que hace el Estado de adquisiciones, tenga una mayor capacidad operativa, que sea una Contraloría preventiva y no una Contraloría que después que se ha consumado el delito recién interviene. Entonces, así güey, el tipo corrupto, perdón, se lleva la plata, si lo pescan, lo meten en la cárcel 3, 4 años y después sale a disfrutar de la plata que está afuera. Ni eso, no lo pescan. Claro, Usted en la gran mayoría hay no lo un pescan. informe del Contralor indicando que él ha denunciado a cerca de 7.500 funcionarios corruptos, de los cuales solamente
560 han sido procesados, eso pasa por el Ministerio Público y por el Poder Judicial, y solamente 33 han terminado en la cárcel. O sea, eso es una tomadura de pelo. Por lo tanto, la Contraloría en sí, el artículo 10 de cuya ley señala que su acción principal es la llamada acción de control, no puede actuar porque tiene al costado un Poder Judicial y un Ministerio Público llenos de corruptos que no permiten que accione como debería hacerlo. Entonces ahí tenemos un tema central. Ni la Contraloría puede actuar mientras haya corrupción en los otros estamentos del Estado que están vinculados. Y por otro lado, hay un problema. La ley de contrataciones del Estado debe ser modificada de manera tal que pueda haber, como usted bien señala, un control previo. Hoy día, ¿cómo ganan las licitaciones los corruptos? Se amarran con alguien que está adentro, ellos mismos hacen las bases y entonces entran como un tubo porque saben que las cosas están hechas a su favor. Y luego, ¿cuál ha sido el sistema? En un escenario donde ya se habla de coimas del 20% para contrataciones por debajo de 100 millones de soles y de 30% para contrataciones por encima de 100 millones de soles, el escenario es así. Señor, yo contrato por 100 millones, me dan el adelanto, pago por lo menos parte de la coima, hago una parte de la obra y después la abandono. ¿Y a quién tengo detrás? A las fianzas fraudulentas de este tipo que felizmente ya está en la cárcel Orellana. Ya, Entonces, el tema aquí pasa por la modificación de la ley de contrataciones, pasa evidentemente, y en eso coincido absolutamente con usted, por darle al señor o a la Contraloría funciones ampliadas que le permitan actuar, pero pasa por el Consejo Nacional de Moral Pública, porque lo que controla la Contraloría son las contrataciones del Estado, pero no controla, por ejemplo, que una comisaría se vende en $20.000, que es el cupo que tiene que pagar el comisario a algún coronel de arriba de la policía para mantenerse en ese puesto. Eso no lo controla la Bueno, pero ese Contraloría. es el tema de la corrupción, pues. Exacto. Por eso necesitamos Bien. una depuración, que es lo que nosotros vamos a Doctor hacer. Canseco, es cierto que el tema de la corrupción es un tema que hay que abordar en cualquier caso, cualquiera que llegue al poder, ¿ya? Eso es una cosa que es casi obligatoria, por decirlo, es un deber. Pero voy a hacerle una reseña de varios temas que como ciudadano los tengo presentes en mi memoria porque creo que es lo que hay que empezar también a debatir. Y urgentemente, porque no hay mucho tiempo para saber qué podría hacer usted en caso de llegar a la presidencia. Empecemos, por ejemplo, con la reactivación económica, ¿ya? Hoy vemos que la economía mundial no nos abre un buen panorama. La economía mundial, con la recesión o con la desaceleración de la economía china, ya nos está creando un espectro negativo, ¿no? De que las cosas no van a poder funcionar bien tal vez entre este y el próximo año. Entonces habría que preguntarle, ¿qué hay que hacer para reactivar la economía? Dos, ¿qué hay que hacer para poner en marcha un aparato productivo nacional que efectivamente esté diversificado, que no solo seamos exportadores primarios de materias primas, sino que además debemos exportar con valor agregado? ¿Qué hacer con la agroindustria? ¿Qué hacer? Le estoy dando una reseña, ¿no? ¿Qué hacer con el agro? El agro no ha sido prioridad de muchos gobiernos, más bien ha sido la minería. ¿Qué hacer respecto a la minería? ¿Qué hacer con la minería informal? Es decir, si yo me pongo a enumerar la cantidad de problemas que tenemos en el Perú, estoy seguro que no le alcanzaría a usted por lo menos los próximos 50 años para gobernar. A cualquiera, ni a usted ni a nadie. ¿Por qué? Porque son tantos los problemas que habría que concentrarse, doctor Luis Canseco, en los más agudos y en los más sensibles para la población. Tomando en cuenta este resumen muy rápido que le he hecho, usted, Francisco Canseco, ¿dónde va a poner la puntería? ¿En qué problemas para empezar a resolverlos para favorecer a la sociedad peruana? Mire, en mi experiencia de 30 años como empresario dedicado a la promoción del cultivo de la quinoa orgánica en el Perú y como director de la principal compañía exportadora de quinoa del Perú, yo puedo decirle mi visión del Perú, que no solamente la visión urbana de la capital, sino los lugares donde yo trabajo, allá adentro, en Puno, no en Juliaca, en Sulcacatura, en Tayataya, en las pequeñas comunidades campesinas que nosotros hemos promovido durante 30 años. Y yo creo que aquí hay varias cosas que se pueden hacer. En primer lugar, secularmente la cosecha o la siembra grande de la sierra, que es en octubre, está desfinanciada, totalmente desfinanciada. No se ha dado ningún apoyo, ni en este gobierno, ni en los anteriores, cero, y yo se lo digo como productor de quinoa, a la agricultura de la sierra. Es un saludo a la bandera lo que ha ocurrido. Tenemos que darle el apoyo
importante, decisivo y ogroso a la agricultura de la sierra, en Ujú. donde, por ejemplo, el presupuesto de Linía para desarrollar nuevas variedades de quinoa, ¿usted sabe cuánto era? 500 soles al año, una tomadura de pelo. En el Ujú. escenario donde se habla de que la quinoa es el grano de oro de los Andes y hay que promoverlo. Entonces, este caso emblemático de la quinoa se refleja en general en la agricultura de la sierra. Hay que darle semillas certificadas, hay que dar un buen crédito, no el crédito cero inválido que le dio García a los agricultores hace 25 años y que fracasó, no, un crédito real. Y por supuesto, darles apoyo para que lleven sus productos al mercado. Pero ¿cómo hacer Y que yo promoví un hace, agricultor sea sujeto de crédito si todavía falta completar la titulación de tierras, por ejemplo? pero el crédito que se le puede dar a un agricultor es un crédito como por ejemplo ocurre con el Banco Sol de Bangladesh y como ocurre con los bancos de fomento, que sea el crédito no porque sea una hipoteca o una garantía real, sino contra la garantía que el propio agricultor está dando O con su sea, trabajo. crédito para capital de trabajo, nada más. Claro, más, claro. Pero sí eso es lo que necesitan. Lo que requiere es crédito para el capital de trabajo. Y ese crédito no se da. ¿Dónde se priorizaría su proyecto? En la sierra. Yo priorizaría en la sierra, que es la zona más pobre del Perú. Sierra y la parte alto andina, ¿no? Claro, y donde hay enorme potencial de desarrollo absolutamente Y desperdiciado. cuánto cree que, digamos, se puede exportar de quinoa? Porque tampoco podemos centrarnos solo en la quinoa, ¿no? No, yo Porque no hablo de la quinoa, yo le digo, le he yo puesto digo, como no, ejemplo, tampoco pero no, no, para yo lo entiendo. Lo sí, que pasa es que claro. quiero decirle, si su expertise es la quinoa, me imagino que usted cuando está en el ámbito del agro, en el campo, usted debe estar viendo, pues, la situación del papero, del algodonero, ¿no es El cierto? papero, por ejemplo, el papero, la producción de papa en el Perú es ínfima comparado con el potencial del país que inventó la papa. En Francia por hectárea producen 60 toneladas, acá no llegamos a las 12. Porque, por ejemplo, yo estoy siguiendo de cerca a los candidatos y muchos están casi concentrando sus campañas entre las expectativas del poblador urbano, ¿ya? O del semiurbano. Pero muy pocos he escuchado hablar, seguramente usted también, ¿no? No ha escuchado a los No, no, candidatos hablar del campo. Es decir, ¿qué hacer con la agricultura, donde hay una masa de productores, de así campesinos, es, por encima de los 6, 7 millones de personas? abandonados. Abandonados completamente, eso hay que decirlo con toda claridad. Entonces, como ¿qué? Que son ciudadanos de segunda clase, que nadie les presta Son atención ciudadanos de segunda clase. para ellos, Y yo porque se lo digo, pero no finalmente lo son. el que Y produce la además, tierra, y oiga, nos gente, da de mire comer. usted, yo trabajo con ellos Ya. hace 30 años. ¿Y, y, 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 Yo viajo a y qué Puno les cada diría si nos 15 días están a reunirme viendo, con nos ellos. están viendo y nos están escuchando? ¿Qué le Y diría le a mando ese mi cariñoso agricultor? saludo, ya saben que estoy yendo la semana entrante a visitarlos, Ya. como de costumbre. No por razones electorales, por razones de chamba. Yo Ujú. estoy con ellos ahí, trabajando honestamente además. Ahora, Yo ¿cuántos creo, millones se necesita de inversión? Ya, así para tocar el tema de inversión, porque usted puede tener grandes deseos de que la agricultura desarrolle, ¿no? Pero, oiga, se necesita inyectar dinero. Tenemos, por ejemplo, tres áreas, casi cuatro con chinecas, pero da tres. Este, todo lo que significa el norte, incluido Chavimochi, ¿no? Lo que significa Olmos, lo que significa Majesiguas, que son tierras de alto potencial para ampliar la frontera agrícola. Pero hay otras zonas tan deprimidas que el campesino, yo no digo que se muera de hambre, porque el campesino de alguna manera saca alimento de su tierra, ¿no es cierto? De alguna manera. No sé si de repente vive solo de papa o de choclo, qué sé yo, pero su subsistencia, él siempre trata de mantenerla. estamos hablando del agricultor de la sierra, De la sierra, claro, pero yo digo, porque hay normalmente zonas de ahora el de la costa sí, que, pero hay tierras para la frontera agrícola. Entonces, así sí. como hay estas que tienen garantizado el riego, ¿qué hacer con la sierra para potenciar la tecnología? ¿No es cierto? El riego por aspersión o por goteo. ¿Qué hacer? O sea, ahí se necesita inversión. Por eso le preguntaba cuánto se debe invertir en agricultura para que esos 7 millones de personas que están ahí esperando a ver qué candidato les hable sobre su problema. Mire, lo primero que hay que hacer en la sierra, lo primero que hay que hacer Mm. es ampliar el crédito agrícola para que la cosecha, la siembra grande de octubre, esté debidamente financiada. Segundo lugar, se les tiene que dar semillas certificadas. En tercer lugar, se les tiene que dar asistencia técnica. No es posible que Línea tenga los presupuestos que tiene. No se requiere una gran cantidad de dinero, se requiere la voluntad de atender sus necesidades. Por ejemplo, en el caso de la papa, ¿por qué el Perú no es pues el primer productor de papa del mundo? Siendo que nosotros inventamos la papa.
simplemente porque no ha habido ningún tipo de promoción, yo no hablo de promoción, de apoyo. Entonces, lo que requerimos es que existe ese apoyo y que no se quede en un escritorio perdido en el Ministerio de Agricultura, a donde se ha priorizado apoyar siempre la agricultura de la costa, donde están los grandes, Ahora, que el sí tienen Estado, capital, tienen acceso al crédito, tienen acceso a las famosas semillas certificadas y pueden bandearse por sus propios medios, ¿no? profesor Canseco, el Estado de pronto sí tiene alguna, a través del Ministerio de Agricultura, ¿no? Se preocupa por los agricultores, por los productores, de generar estas cadenas de producción, etcétera, etcétera, de hacer cierre exportadora, etcétera, etcétera. Hay varios programas que están Lo vinculados. que no han caminado, Pero, se le dio diferencia. Y no sí, digo, no ha eso no es caminado. no, Bueno, pero digamos, ese no es privilegio de ya, este gobierno. Nunca han no han caminado. caminado, pero habría pues que hacerlos caminar, pues, ¿no es cierto? Entonces, porque Pero tampoco, yo creo en la acción directa. O ya, sea, nos hemos llenado de organismos de esta naturaleza ya. que luego se distorsionan Pero acá viene burocráticamente el o no tema que tienen yo la le quería realidad. preguntar. ¿Cómo hacer, por ejemplo, y siempre he preguntado a los ministros de Agricultura, ¿por qué el inversionista no invierte en las tierras agrícolas? ¿Por qué se concentra solo o en minería o en todo lo que significa proyectos prácticamente urbanos, construcción, pero no mete plata en la agricultura? En la costa sí han metido plata. Donde no meten plata es en la sierra. Y normalmente, ¿por qué? Porque la sierra son tierras de secano, o sea, se riegan con la lluvia. Ya. En la costa sí hacen irrigaciones. Lo que habría que buscar, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, los valles interandinos tienen un enorme potencial inexplotado. Tienen ríos que fluyen por ellos, se puede hacer río por aspersión, se puede hacer río por goteo, se pueden hacer una serie de temas que no se han Se puede hacer, pero no se desarrollado. hace. Claro, ¿Sabes? a El eso tema, voy. pues, ahí está el gran Claro. dilema. Sí, se puede hacer, pero no se hace. Pues. Ese Y es eso es el lo que tema. nosotros vamos a A hacer. ver, Y ese yo es, se lo digo con el ya. conocimiento de una persona que trabaja en la zona andina Por eso le hace 30 preguntaba, años. por eso le preguntaba sobre respecto a la Sí. agricultura. Ahora bien, eh, Francisco de Canseco ha trabajado, a ver, que yo recuerde más o menos de que él está nombrado como presidente del Consejo por la Paz. Elegido. ¿Cómo le digo? ¿No lo nombró un gobierno? No, no, no. El Consejo por la Paz es una institución creada a través de una ley que yo logré que se aprobara en el último día de la última legislatura del primer gobierno de García Pérez. La Estamos ley, hablando del 80, casi el 90. el 90, Ya. sí. Ley luego modificada O sea, en la... usted tiene 26 años como presidente de la... No, Casi. porque recién empezamos a trabajar 2 años después con una modificación de la ley Ya. que se dio a raíz de las mesas por la paz convocadas durante el gobierno de Fujimori, en cuya elaboración de la nueva ley participaron todos los partidos políticos y representantes de las instituciones más importantes de la sociedad A ver, peruana. por eso, la pregunta Y es... lo que tenemos nosotros, si me permite Alberto, es Sí. una asamblea general que elige al presidente y al comité ejecutivo cada 3 años. O sea, usted ha sido reelegido varias veces. Yo he sido reelegido siempre, por si acaso, ad honorem. Nosotros nunca hemos recibido Sí, un ya lo centavo. mencioné, ya lo mencioné. Ahora, por eso digo, pero como organización, ¿no? Que de alguna u otra manera ha sido nombrada o designada, como usted quiera, Creada para por ley, buscar... pero es una ley como la de los colegios profesionales, Está por bien, la cual está tenemos, bien, está bien, pero, siempre hemos pero el respetado y objetivo, hecho respetar nuestra autonomía. el objetivo y su finalidad era promover la paz, ¿no es cierto? Así Ese es. es, ¿no? Entonces yo, tomando en cuenta esa situación y revisando nuestra historia, no solo reciente y no muy lejana de lo que se vivió el Perú con la violencia terrorista, hoy tenemos una violencia de criminalidad elevada que deberíamos de verlo también como parte de la problemática de la paz social Así que es. hay en el Perú. Entonces yo le pregunto, ¿qué proyectos, qué ideas claras tiene Francisco de Canseco para ver cómo tratar de recuperar la situación de paz y tranquilidad social en el Perú? Porque yo a veces me pregunto qué tan fuerte será la presión social en los próximos tiempos, porque las cosas no están color de rosa, sino color de hormiga, si es que uno las ve pesimistamente. Pero digamos, vamos a ponernos en el ámbito optimista. ¿Pero qué se haría? ¿Qué haría usted, por ejemplo, para seguir promoviendo y eliminar la violencia delincuencial, la criminalidad tan alta que tenemos en el Perú? En primer lugar, desde el punto de vista estructural, nosotros vamos a pagar la deuda social, que no es otra cosa que la cantidad de inequidades que existen del Estado respecto a los pobladores, a nuestros compatriotas. Yo hablo del tema de discapacitados, hablo del tema, por ejemplo, de las enfermeras
En el caso de las enfermeras de las Fuerzas Armadas, me acompaña en la plancha Margarita Gamboa, que es secretaria general del Sindicato de Enfermeras del Ejército Peruano. Yo promoví la creación de esos sindicatos en las Fuerzas Armadas porque ellas recibían un tercio del sueldo que recibían las enfermeras de salud. 10 años después sigo acompañándolas en sus marchas, no para que les dé un aumento, sino para que les paguen el aumento que les dieron el año anterior y que no se los están pagando. Entonces, hay que pagar la deuda social para terminar con la injusticia enorme que hay en miles, en centenares de personas que deberían recibir el Estado de acuerdo a normas ya dadas y que se incumplen. Ni siquiera estamos planteando modificarlas, sino que se cumpla con el pago de la deuda social. En ese contexto, Alberto, hay, como bien sabemos, un tema tremendo de inseguridad. Pues bien, en el plano de la inseguridad, nosotros consideramos que la inseguridad está estrechamente ligada a la corrupción. Mientras haya policías, fiscales, jueces y funcionarios del INPE corruptos, va a seguir habiendo inseguridad. Hay que eliminar la corrupción y hemos planteado en el plano inmediato la creación del programa Chapa tu Choro Legal, que no es otra cosa que empoderar a las juntas vecinales creadas por la Ley 27933 en un sistema nuevo, moderno, en donde la participación de la ciudadanía tenga aliento y apoyo de las autoridades y se realice no por distrito, sino por cuadra o por manzana, como exitosamente se hace en Colombia. Correcto. Queridos amigos, esta es una primera en su calidad, porque lo hemos entrevistado en otras oportunidades, pero en su calidad de candidato a la presidencia de la República por el partido Perú Nación, habrá oportunidad para seguir conversando, evidentemente, sobre otras de las propuestas de Francisco Díez Canseco Tábara. Tábara, ¿no es cierto? ¿Correcto? Como ahora, don Santiago Tábara, el cirujano mayor de Huáscar, que es mi bisabuelo. Pero no tiene nada que ver con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara. Somos, bueno, no lo va a favorecer en nada, digamos, su tío. Absolutamente. ¿Pero es su tío? Absolutamente. No, los Tábara todos venimos de Chulucana, pero ya son un parentesco muy lejano. Bien. Más allá de, digamos, de las encuestas, ¿eh? Yo por eso soy en eso muy prudente. Hay periodistas que a veces hasta ya se mandan con todo. Mira Guzmán, y dice, no, Cuña, tranquilo. Mi padre de origen chino me dijo, nunca te adelantes a nada porque te puede dar contra la pared. O sea, cuidado. Entonces, no, uno tiene que, suave nomás, si uno es periodista, lo mejor es mantener la objetividad. En este caso, esta es una campaña en que hay que darle posibilidades de exposición a todos los candidatos. No a unos más porque están mejor en las encuestas, no inviten, algunas entidades invitan solo a los 5 primeros, no, inviten a todos. El que quiere va, el que no quiere no va, pero no pueden hacer ese tipo de sesgar una situación porque perjudica la construcción de una democracia plural que queremos todos los peruanos, ¿no? Respetar incluso al que no tiene posibilidades de pronto digo, porque uno, quién sabe, Dios lo ilumina y de repente saca una idea y esa idea se tumba abajo a todos. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Mi querido don Francisco Díez Canseco, yo le agradezco su presencia. Hay otros temas, yo ya no tengo mucho tiempo en el programa, tengo 30 minutos, no puedo abordar yo todo. le agradezco, Alberto, muchísimo. No pude terminar la exposición en la parte económica. Que implica pero también, se compromete. Sí, con mucho gusto. De hecho, muy bien. Entonces ya saben, queridos amigos, el doctor Francisco Díez Canseco Tábara es el candidato a la presidencia por el partido Perú Nación. ¿Cuál es su símbolo de usted? El 10. El 10. Díez Canseco. 10. El 10. Y los candidatos se han puesto, ¿no? PPK, es el Peruanos por el Cambio, todos se han asociado, ¿sí? Pero yo quería poner otro símbolo, pero me dijeron que desde el punto de vista de estrategia publicitaria era mejor utilizar algo vinculado a mi nombre para no tener que inclusive pues, promover un símbolo correcto, distinto, ¿no? Muy bien, yo le agradezco su presencia. Lo tengo en línea, o sea, digo en línea no ahorita, ¿no? Pero ya he conversado, no sé si, porque quedaron la semana pasada de decirme, Alan va, pero lo estoy esperando, Alan no viene todavía, o sea, ¿qué pasa? ¿No? Entonces voy a llamarlo al doctor Alan García, pues decir, ¿qué pasa, doctor Alan García? ¿Hay algún problema conmigo? ¿Hay alguna situación? Pero acá lo esperamos. Todos los candidatos están desfilando por este programa, así que, queridos amigos, muchas gracias. Desde la radio, a través de Radio Nacional de Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.